Ok. Buenas noches entonces para todos. Vamos a nuestra última lección, ¿sí? Si bien te podemos seguir después compartiendo inquietudes o algunas cosas, al menos dentro del programa, ya el próximo martes estarán con Antonio. Hoy sería mi última lección o última parte que vamos a compartir en el tema. ¿Hacemos una oración? Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu protección y tu bendición, por las cosas que pudimos hacer en este día, también por poder leer y estudiar tu palabra, poder ayudar a las personas con nuestra sabiduría, aquella que nos das por medio de tu Espíritu, para que podamos ayudar a las personas en diferentes situaciones. Guíanos en nuestro aprendizaje y también en nuestra práctica. Por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, un breve comentario sobre lo último que había quedado en la pendiente para el tema de matrimonio, separación o nuevo matrimonio. El texto de Corintios 7 y bueno, hay mucho material también acerca de eso y algunas inquietudes, por lo menos que surgieron o preguntas en relación a este tema. Quería completar un poco la idea en este inicio y después vamos a la parte de la planificación, ¿sí? En primer lugar, lo que tenemos que ver es el contexto en donde se desarrolla el tema del matrimonio o la separación y cuánto afecta ese, ese conflicto a las personas. Y recordando siempre que estaremos trabajando con el tema del oficio de las llaves. Y una pregunta estaba relacionada cuánto tiene que ver la congregación. La congregación tiene mucho que ver en esto por el hecho de que el oficio de las llaves es dado a la iglesia, a la congregación, y la congregación lo confiere al pastor o a una persona que dedica su vida para poder ayudar a otras personas, ¿sí? O sea, el contexto del oficio de las llaves, que es la confesión y absolución, ¿m? Y el contexto también de la Santa Cena, ¿m? Que es uno de los aspectos importantes a considerar aquí. Por lo tanto, ¿puede una persona participar cuando está en ese conflicto o en otro conflicto? ¿Y qué sucede cuando participa mal, ya sea con un rencor, con enojo, con cualquier sentimiento? El apóstol recomienda no participar, ya que estoy obrando de mala manera. ¿M? Entonces, ahí hay algunas preguntas que tienen que ver con el examinarse a uno mismo o el pensar en uno mismo y las preguntas que están en el catecismo tienen que ver primero el reconocimiento, soy pecador, el reconocer que he cometido un pecado, porque la separación o el divorcio es un pecado. Yo me estoy rebelando contra la voluntad de Dios manifiesta. Al menos yo estuve de acuerdo con y lo manifesté públicamente
acerca de ese propósito de vivir con una persona, de amarla y respetarla y vivir con ella, ¿sí? Entonces, ahí hay una desobediencia y por lo tanto hay un pecado. Las personas difícilmente a veces reconozcan ese pecado o piensan que el pecado lo cometió el otro. ¿M? Y por lo tanto es algo difícil. Aun cuando exista infidelidad en el matrimonio, eso significa que el matrimonio ya no estuvo funcionando hace mucho tiempo. O sea que el, un problema matrimonial no hablado o no dialogado a tiempo puede generar la búsqueda tanto del hombre como de la mujer fuera, en otra mujer o en otro hombre, algo que no encuentra en su propia esposa o esposo. Por lo tanto, cuando hay infidelidad no es una sola parte, ¿sí? Sí, en el caso de abandono, bueno, la persona se va, desaparece, abandona, ahí ya sería diferente. Pero en el caso de infidelidad, generalmente existen otras causas previas por las cuales el hombre o la mujer es infiel. Generalmente están asociadas a ausencia en el hogar, eh, de tiempo prolongado, ausencia en todo sentido, en dinero, en bienes o todo aquello que requiere un matrimonio para vivir, ¿sí? Entonces, ahí ya hay algunas dificultades y por lo tanto ambos son responsables de la separación. No, no quiero decir que ambos son responsables de la infidelidad. Uno es responsable, pero hubo situaciones previas. Y la El, cor- pregunta entonces que se hace en relación al examinarse a uno mismo y relacionadas a la Santa Cena es, ¿estás arrepentido sinceramente de tus pecados? Entonces ahí ya tenemos un tema para hablar de acerca del arrepentimiento. No estamos hablando o buscando a ver qué sucedió o por qué sucedió. Uno puede decir, bueno, está bien, aceptamos la situación, se van a separar, va a haber un divorcio, pero reconozco mi pecado, estoy arrepentido de pecado, ¿sí? Entonces, y luego avanza con si creo que Jesucristo me perdona y es el medio de reconciliación. Y finalmente también si tengo la intención de o el sincero propósito de corregir mi vida. Así que ahí tenemos una orientación en cuanto al oficio de la llave. Y Mateo 18 coloca esta situación entonces de llamado de atención individual, después un testigo y finalmente la congregación. Cuando nosotros estamos hablando de divorcio, de separación, ya estamos hablando de un estado público. Ya no es una situación privada en la cual nadie se va a enterar de lo que pasó o lo que sucedió, sino que ya muchas personas, y generalmente a veces el pastor o los líderes son los que se enteran por último, pero realmente quiere decir que la congregación tiene que intervenir por ese sentido, por el hecho de que se va a ver afectada directa o indirectamente por una separación de un matrimonio. Y tenemos que pensar que ese matrimonio, el esposo o la esposa, tiene familiares. Entonces, a veces puede hasta producir una división dentro de una congregación, dentro de la iglesia, porque van a estar los familiares a favor del esposo o a favor de la esposa,
más todo lo que pueda suceder con los hijos. Entonces quiere decir que es un tema que lo tenemos que abordar en la congregación, básicamente en la comisión directiva. No tenemos la práctica de la confesión pública, o sea que yo me paro delante de la congregación y pido que confiese el pecado, pero sí la confesión privada. Y estos casos de separación requieren de la confesión privada. Quiere decir que el pastor o líder se reúne con la persona de manera individual y invita o llama a la reflexión para que reconozca su pecado y reconozca el daño que está haciendo. Aún así, Mateo 18 al final dice, considéralo como gentil y publicano. Quiere decir que aún cuando esta persona es amonestada y considerada pecadora, el texto dice, considéralo gentil y publicano. Y entonces surge la pregunta, ¿y a quién estamos llamados a ir para predicar la palabra? Justamente estamos eh, siendo llamados en la misión de Dios a ir a predicar la palabra de Dios a quienes, a los gentiles y a los publicanos. Entonces, aún esta persona que es amonestada necesita una atención pastoral en ese sentido. ¿M? Entonces, como decía, el apóstol en el texto que nosotros vimos ahí, o estamos viendo de Corinto, ¿sí? El contexto de esa situación es de lo que produce el problema de matrimonio y tiene que ver con la prostitución o con el aspecto sexual. Pero no es el único aspecto, ya que existen otros como violencia, como, digamos, diferentes aspectos que no están, eh, digamos, en la práctica vistos como motivos, pero sí que es importante, por ejemplo, si corre riesgo su vida o hay una cuestión importante en la vida de la mujer, por ejemplo, eh, además de divorcio, existe el tema de la violencia, creo que ahí es importante prestar atención, ¿sí? Entonces, ¿es posible ayudar a estas personas? Yo creo que sí, es posible, pero necesita de un proceso. ¿M? No solo el proceso con la iglesia. Yo estuve hablando de la confesión y absolución, oficio de la llave, sino el proceso de los papeles. Digamos, un divorcio requiere una separación legal. Entonces, para que un nuevo matrimonio sea reconocido, el anterior tiene que realizarse los papeles para, bueno, quedar totalmente libres unos de otros, es decir, bueno, ahora legalmente me puedo casar o no. Bien, había algunas preguntas, manos levantadas, no sé si después lo quieren mencionar o preguntar ahora. No sé, ¿está Mariano, Jorge o fue por No, no fui Mariano? yo. Ujú. Por ahí yo Mariano entré. primero y después Jorge. Y Néstor, que me había mandado la pregunta también, si respondí en parte su inquietud, sí. Mariano. Por ahí entré cortado cuando usted estaba explicando justamente eso, que por ahí la cuestión del divorcio es algo en el que se atribuye responsabilidad a los dos, por más que el adulterio haya cometido uno. Y, y yo pensaba en esa cuestión, ¿no es cierto? Y muchas veces uno escucha de la parte que comete adulterio que dice, qué sé yo, yo no siento más amor por esa persona.
y qué culpa o qué responsabilidad se le puede dar a la otra persona. No, por ahí no entendí esa parte. Pero muchas Ujú. veces la persona puede ser proveedora, puede ser, eh, en todo sentido, creo que esto podría afectar mucho más a un pastor que a otra persona en la iglesia, porque directamente ya tiene que ver con el oficio, el separarse de su mujer, pero qué culpa se le puede dar a alguien que proveyó de todo lo necesario para la relación y para la familia y para mantener contenta a su pareja y la pareja termina cometiendo adulterio porque no siente amor o porque ya la excusa que se pueda poner. Entonces no sé si eso es algo establecido a lo teológico o es algo que por la experiencia ustedes traen como pastores, porque te lo escuché otras veces de decir, bueno, algo hizo una parte para que la otra cometa adulterio. Sí, no, no tiene que ver con la manera de ver de un pastor o de otro. Cuando uno va al texto de Génesis, Adán y Eva, ahí quién tenía la culpa, o Adán o Eva. Entonces, no tiene sentido decir, bueno, si uno tenía el 70%, el otro 50%. No, los dos son culpables. O sea, acá estamos hablando de que yo soy culpable del pecado, independientemente del porcentaje, si fue más o menos. Si fue el 90% o el 10%, eh, yo no sé, eso lo conocerá Dios, digamos, sabrá Dios del porcentaje, pero no puedo decir que el 100% de la culpabilidad está en la persona que cometió el pecado, porque si bien la expresión no es muy feliz, algo habrá hecho, pero sí el matrimonio se retroalimenta, la fidelidad tiene que ver con la palabra de Dios y estamos hablando de una situación también probable de alejamiento o enfriamiento en el aspecto espiritual. Entonces, no es solamente la vida cotidiana de sostenimiento, sino es cuánto la pareja se preocupa por ir a la iglesia, por leer la Biblia, por hacer la oración, por acompañarse mutuamente. ¿M? Entonces, ahí es donde a veces hay mucha dificultad. Los matrimonios o los jóvenes se casan y después a veces por mucho tiempo después del matrimonio, donde más se necesita, por el tiempo de adaptación, dejan de participar de la iglesia. Entonces no reciben la palabra de Dios. Entonces, ¿es un tema espiritual? Sí, también interviene básicamente el tema espiritual. Y más cuando dicen que se enfrió el amor. ¿Quién es el autor del amor? Dios. Entonces, si yo no yo recurrí a Dios para buscar a la persona, para encontrar, para tener amor, para todo, y una vez que tengo el amor, ya creo que ahora depende de mí. No, sigue dependiendo de Dios. O sea, el amor sigue dependiendo de Dios, ya sea para fortalecerlo, para animarlo, para ayudarlo en todos los momentos. No, no es solamente que Dios, encontré mi pareja, le doy gracias a Dios y todo. Bueno, esa es una parte, pero ahora mi pareja necesita ser alimentada, pero de Dios. Y ahí es donde la persona, el primer conflicto surge más que nada a veces del alejamiento o de la presencia, ¿sí? Quizás lo que vos decías de los pastores y todo, pero supongamos que nos pase con una maestra de escuela bíblica o maestro de escuela bíblica o un integrante de comisión directiva o algo, ¿sí? Desde mi perspectiva, en primer lugar, no está apto para ocupar un cargo. Entonces no puede, momentáneamente, no podrá ocupar un cargo, porque, bueno, los textos dicen, no supo administrar bien su casa, no supo disciplinar su casa o no supo administrar el aspecto. No quiere decir que no pueda servir en el reino de Dios o en otras cosas, pero estamos hablando de liderazgo.
David mismo, cuando comete pecado, Dios lo saca del liderazgo. David era líder, ¿m? Podría haber sido, o sea, podría haber seguido siendo líder, pero al desobedecer a Dios deja de ser líder y Dios provee otro líder para el pueblo de Israel. Ya David ya no era líder porque él justamente cometió pecado. Jorge. No, era un poquito lo que trajiste, como que había quedado como confuso, lo que trajiste ahora, tipo de que del tema de responsables o culpables por ahí, eh, se entiende como que los dos son responsables, ¿no? Más allá de que uno haya cometido el pecado, el pecado ese viene por algo, y la Ujú, pareja siempre son dos, entonces lo que suceda, yo siempre tengo la convicción esta de que lo que pasa es de los dos la responsabilidad, ¿no? ujú. Sí, Y por otro lado, lo que traías del el tema de la congregación, eh, de ayudar, en este caso, por ejemplo, en la separación. eh, Ayudando con el tema este, solo si son participantes de la iglesia, creo que tiene que ver con eso, porque si no, nosotros no tenemos el conocimiento del resto. Pero si son participantes de la iglesia, es como que nosotros podemos tener una percepción de la vida cristiana que llevan y entonces es donde nos podemos intervenir, digamos. sí, sí, estamos hablando de personas que se acercan a la iglesia o están participando, o personas que tenemos contacto misional. ¿M? A veces como que hay miedo al contacto misional porque ¿con qué me voy a encontrar? Y cuando voy al contacto misional me encuentro con una familia totalmente este, desparramada, por así decirlo, o no convencional o no formal como la mayoría de la congregación. Entonces, ahí hay mucho para trabajar en ese sentido y es diferente porque sería una persona que conoce a Cristo o ve a Cristo posteriormente a aquel que ya está dentro de la iglesia o vive dentro de la iglesia hace mucho tiempo. Entonces, el tratamiento va a ser diferente. ¿M? Supongamos que salgo a visitar al barrio y ¿con qué me voy a encontrar? ¿Me voy a encontrar con algún matrimonio perfecto? O matrimonio, digo perfecto en sentido de regular, casado, su primer en pareja, y probablemente no. O sea, probablemente nos encontraremos con muchas otras situaciones, ¿cierto? En una reunión de padres en un colegio, cuando uno participa, escucha las historias y todas son historias de ya no de personas casadas o con el mismo marido, ¿sí? Cuando dice, ¿hace cuánto que está? Escuchamos en la televisión, ¿sí? 50 años, se asombra, ¿no? Como que no es una noticia, sino que es un asombro si vos tenés más de 10 años de casado en tu matrimonio. O sea que lo normal sería que después del quinto año ya no, bueno, cambies de pareja, ¿sí? Entonces, pero cuando nosotros vamos al mundo nos vamos a encontrar con esta situación, ¿sí? Que es eh, difícil para desarrollar, pero que es importante que nosotros la podamos trabajar. Esas son las situaciones que se nos van a ir presentando de ahora en más, como muchas otras cosas, ¿no? En ese pensamiento, ¿no? Yo decía hoy del porcentaje o ver esa culpabilidad, porque, por ejemplo, no es solamente si a la persona no le falta nada. Por ejemplo, el diálogo. ¿Cómo fue el diálogo entre ustedes? ¿Mm? Entonces, ¿cuánto tiempo le dedican en el matrimonio se dedica al diálogo? ¿Mm? ¿Cuánto tiempo se dedica en el matrimonio a hacer las cosas juntos? Y no estoy hablando solo de vacaciones, porque a veces cuando dice juntos, dice, bueno, nos vamos juntos de vacaciones.
No, estamos hablando de todos los días. ¿Qué hace? O sea, imagínense que en una semana, pensemos en nuestros matrimonios, en una semana, ¿qué cosas hacemos juntos? Y eso multiplíquenlo por mes, ¿m? O por año. Entonces, si hay poco contacto semanal o mensual o anual, esto a la larga desgasta y por falta de comunicación y no necesariamente un conflicto, digamos, de caracteres o lo que sea. Simplemente porque decía, bueno, antes cuando éramos novios no parábamos de hablar, estábamos todo el día hablando y teníamos proyectos y hacíamos esto y soñábamos y todo. Y nos casamos y ¿qué pasó? Y ya no tenemos tiempo para hablar, no tenemos tiempo para soñar, no tenemos tiempo para proyectar. ¿M? Entonces, uno va sumando conflictos o va sumando situaciones que a la larga desgastan una relación. Entonces, si un matrimonio ya no tiene un sueño como el que tenía en el noviazgo, y por eso algunos, por ejemplo, apuntan a un título, dice, bueno, mientras, cuando yo me reciba, cuando yo tenga la casa o cuando tengamos un hijo, esos son sueños, pero cuando se cumple ese ciclo, pareciera que terminara allí el ciclo del sueño, ¿no? El sueño del matrimonio tiene que renovarse y el diálogo tiene que renovarse y las situaciones se tienen que renovar y los encuentros se tienen que alimentar o retroalimentar a lo largo de toda la vida. Entonces es importante que lo que nosotros tal vez hacíamos en el noviazgo no se haya cortado cuando nos casamos, sino que sigamos haciéndolo. ¿M? Entonces, sigamos haciendo cosas que, bueno, enamoran, por ejemplo, al hombre a la mujer o la mujer al hombre. Entonces, por eso decía de la relación del porcentaje. A veces puede ser una parte que uno haya dejado un aspecto de la relación este, fuera de ese control, ¿sí? Bien, daría para seguir. Hay muchos, muchos ejemplos también, pero bueno, esto, como le dije, esto tenemos que elaborarlo dentro del equipo pastoral o dentro de un grupo, dentro de un grupo de ancianos, dentro de personas que estudian la palabra de Dios en la congregación, se pueden hacer reuniones y dialogar un tema o una situación que se haya dado. En lo personal tuve así diferentes situaciones y por lo tanto creo que es posible, pero requiere un trabajo a largo plazo. No son charlas o reuniones de 6 meses, sino que a veces de un año o de 2 años. Entonces es importante tomarse ese tiempo para poder ayudar a una persona. Bien. Pasamos al tema entonces a este tema que para avanzar en cuanto a la planificación de la pastoral o pensar o tener una proyección de qué es lo que queremos desarrollar en nuestras congregaciones o en nuestro ámbito. ¿M? Teniendo en cuenta esto de que, como decía hoy, hay una separación, hay un divorcio y se divorcia la congregación, ¿sí? O hay un enojo, uno se enoja con otro, se pelean y se pelea la congregación. Entonces, ahí nos damos cuenta que una situación conflictiva puede afectar a toda la congregación, no solamente a las personas. Puede afectar a la persona, puede afectar a la familia y puede afectar a la congregación. Entonces, cuando hay un tema
familiar, a veces cuando son hermanos puede haber diferencias entre los hermanos y esa diferencia después se va extendiendo a otros eh, estamentos, ¿no? Un aspecto entonces para trabajar en nuestras congregaciones es la comunidad de fe y de prevención. ¿Mm? Prevenir, eh, estar preparados para lo que viene. Como iglesia, lamentablemente siempre estamos trabajando sobre situaciones que creemos que nunca van a llegar a la iglesia. Entonces, cuando empezó esto del divorcio y la separación, se dijo, eso no va a llegar a la iglesia, eso es del mundo. Eso, nosotros estamos lejos de que las familias se separen, ¿sí? Y hoy miramos a las congregaciones y, bueno, eh, hay, hay personas. eh, la droga o el alcoholismo, eso no va a llegar, estamos lejos todavía de eso. Y sin embargo, situaciones que no hemos tenido en cuenta en años anteriores, ahora la tenemos que tener presente. Por ejemplo, ahora el tema de las familias ensambladas donde en una confirmación, ¿m? Puede venir el papá de la chica, o varón, ¿sí? El papá del confirmando, con su pareja, y por el otro lado la mamá con su pareja. ¿M? Y a su vez cada pareja traerá su familia. Y esa familia ensamblada, no sé si tenemos conciencia de la integración o lo que significa el culto o la adoración con esas personas presentes. Entonces, no solo para la foto sería una parte, sino que por ahí uno dice, bueno, vamos a sacar una foto con el pastor, y bueno, se saca la persona que se confirmó con la madre y el esposo, y después viene el esposo con la... Entonces, la familia, como familia que nosotros conocemos hoy, y familias ensambladas, es uno de los desafíos que nosotros tenemos. ¿Mm? Entonces, ¿cómo trabajar para, bueno, porque la invitación va a ser para todos, va a ser para ambas familias, no solamente para la familia de uno, sino para la familia de otro. Pero a su vez esa familia tiene abuelos, tiene familiares, tiene sobrinos, hermanos o hermanastros. ¿M? Entonces, de repente, matrimonios que se separan, y luego cada matrimonio tienen hijos otra vez, entonces se va formando una gran familia. No sé cuánto se habla en las congregaciones de esto. ¿M? Eso sería comunidad o ver la comunidad de fe y la prevención de cómo reaccionar o qué hacer en esas situaciones, ¿no? Así que bueno, eso sería un desafío, digamos, hablar de esos temas o dependiendo de cada lugar o cada congregación, las características o las situaciones que se presentan en en esa región, ¿sí? El análisis del contexto de la familia y la sociedad es importante también, eh, ya sea
por el concepto que tienen las familias acerca de la palabra de Dios, de la iglesia, de un pastor o de un líder, y la obediencia o respeto con la que se escucha a un pastor, ¿sí? Y ese contexto familiar es muy difícil eh, en nuestros días, ¿no? O sea, el contexto familiar puede ser estar trabajando los que tienen algún trabajo en escuela bíblica o de confirmandos, estar trabajando con niños y no con padres. O sea, no hay contacto con los padres, hay contacto con los niños. Entonces, cuál es la ayuda, cuál es el mensaje que nosotros transmitimos y, bueno, qué se llevan esas personas de nosotros, especialmente de la palabra de Dios. Entonces, el contexto es importante y cada uno tiene un contexto totalmente diferente. Pueden ser adolescentes, pueden ser jóvenes, este, así que es importante tenerlo presente para nuestro desafío, ¿sí? Diagnóstico de los problemas significa que es una cosa es lo que yo me imagino de los problemas que hay en nuestra congregación o en las familias o en las personas. Y otra es el diagnóstico que yo voy teniendo a través del diálogo con las personas. Eso requiere que yo para hacer un diagnóstico necesito hacer eh, estudios, eh, diálogos constantemente. Es como uno que va al médico y el médico quiere saber cuál es mi problema y para eso tiene que hacer un diagnóstico. Y si hace un diagnóstico errado, no me va a ir bien con la salud, ¿no? Entonces, para que me vaya bien con la salud, es vital el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico no tiene que ser por comentarios, por ejemplo, chismes o referencias, sino que tiene que ser referencia directa. ¿No? O sea, yo tengo que haber hablado con la persona, tengo que haber preguntado, tengo que haber investigado con la persona para poder decir en qué lo puedo ayudar. Un diagnóstico que me transmite otra persona es un diagnóstico, digamos, peligroso en muchos sentidos, porque ese es un diagnóstico que hace la otra persona de un familiar, por ejemplo, ¿no? Pero el padre puede hacer un diagnóstico de su hijo, o el hijo puede hacer un diagnóstico, a mi papá le pasa esto, anda esto. Eh, Nosotros tenemos que hablar con el padre o tenemos que hablar con el hijo para hacer nuestro diagnóstico. No podemos actuar o obrar teniendo en cuenta el diagnóstico de otra persona. ¿Mm? No sé si les ha pasado, pero cuando uno va al médico y le lleva análisis o algún estudio de otro médico, dice, bueno, está bien. Y le hace hacer otra vez los análisis, como diciendo, bueno, está bien, lo que el otro hizo está bien, pero yo quiero ver estos otros, ¿no? O sea, cada uno tiene que tener su propio diagnóstico de la situación y de los problemas. Después nos podemos sentar y hablar con otras personas, por ejemplo, con el pastor, con la comisión directiva, y cada uno hacer su diagnóstico. ¿No? ¿Por qué la gente no participa? ¿Por qué la gente tiene problemas? ¿Por qué los jóvenes no se casan? Eh, ¿Por qué los jóvenes no buscan eh, la bendición de Dios? ¿Mm?
O sea, hacer un diagnóstico de acuerdo a una pregunta básica que nosotros podemos hacer de acuerdo a la congregación o acuerdo a la situación que están viendo, ¿sí? Y la planificación, que eso es un tema básico que nosotros tenemos que ver en, que es tener un objetivo, ¿sí? Si tengo un diagnóstico claro, voy a poder saber más o menos qué puedo hacer o preguntar qué puedo hacer. Y para ello, entonces, también en esa planificación necesito hacerme algunas preguntas. ¿M? La primera pregunta que yo necesito hacerme es cuál es verdaderamente la necesidad. La persona necesita un consejo, necesita un consuelo, necesita una guía, necesita una persona que lo escuche, necesita una persona que hable. O sea, ¿qué necesita la persona? ¿Mm? Entonces ahí a veces decimos, bueno, lo que pasa es que él necesita consejos. Y bueno, y le hablamos, le hablamos, le hablamos. Y tal, recuerden el diagnóstico. Y si quizás el diagnóstico fue errado, la persona tal vez necesitaba a alguien que lo escuche, no a alguien que le hable. Entonces nosotros en nuestra tarea o nuestra misión es escuchar. ¿M? Entonces es importante la necesidad. ¿M? Y un mismo texto no lo puedo aplicar para todas las situaciones. Eso ya lo había mencionado al principio. Es importante que nosotros nos concentremos de acuerdo a la situación y de acuerdo a la necesidad, el texto apropiado que pueda ayudar, ¿sí? Y luego también cada uno proponerse un objetivo, o sea, ¿qué quiero lograr? ¿Qué quiero conseguir? ¿Cuál es mi propósito? ¿Mm? O sea, ¿por qué quiero ir a hablar con esta persona? ¿Qué quiero lograr? ¿Que recapacite? ¿Que se arrepienta? ¿Que corrija? ¿Mm? Y a veces como que vamos y vemos. Yo tengo que pensar previamente qué es lo que quiero para saber después si logré ese propósito, ¿sí? Tal vez solo quiero mantener la relación. ¿M? Entonces, por ahora no hablo del problema, pero al mantener la relación existe más probabilidad de que me escuche a largo plazo. ¿M? Entonces uno dice, ¿con quién está hablando esta persona? Y a veces se escucha, bueno, no habla con nadie. Entonces, lo que yo tengo que lograr es que esa persona hable con alguien y quizás yo pueda ser ese alguien. Entonces no voy a entrar con la exhortación, pero sí voy a entrar con el diálogo para generar confianza o para luego poder intervenir. ¿Mm? Puedo orar, eso sin dejar la palabra, puedo hacerlo, ¿sí? Pero necesito saber qué quiero lograr con eso, ¿no? Pensar en maneras o caminos diferentes, cómo lo voy a realizar, ¿m? ¿Qué voy a decir cuando llego? ¿Qué voy a decir cuando me voy? ¿M? Entonces, son palabras o son situaciones que a veces decimos, bueno, lo que salga. Y no es así nomás lo que salga, sino que tengo que pensar un poco más acerca de lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué voy a decir, ¿sí? El lugar donde yo voy a hablar con la persona no es lo mismo hablar
en una plaza, en una casa, este, en la calle, en el colectivo. Ah, hablar podemos hablar mientras vamos al trabajo, pero necesito pensar qué es lo que yo básicamente voy a hacer y cuál es el propósito. Y memorizar un texto, ¿m? O sea, un texto básico, ¿m? Que yo mismo lo vaya repitiendo y yo mismo lo vaya memorizando. Esto es importante para que yo pueda transmitir palabra de ánimo o de aliento en todo, en cualquier situación. Pero yo tengo que pensar qué texto, ¿m? Voy a usar, en qué situación o en qué circunstancias, ¿sí? Aun cuando sea un cumpleaños, por ejemplo, un saludo. Entonces podemos tener una lista de textos para cuando alguien cumple un año, ¿por qué no mandar un texto bíblico, un salmo, palabra? Estoy hablando de algo bueno, positivo, y si tengo que eh, mandar palabras de consuelo, ¿por qué no puedo mandar un texto bíblico o una frase bíblica para este, dar consuelo a alguien que falleció? ¿M? O sea, un familiar que yo le transmito la palabra y que yo sé que está pasando por un mal momento o una situación, ¿sí? Y finalmente también el tema de la evaluación o pensar cada tanto cómo nos fue, qué nos faltó, y realizar algunas anotaciones o tener algunos registros. Textos bíblicos son importantes tenerlos presentes o cosas que nos puedan ayudar, ¿sí? Avanzando con el tema justamente de la planificación para la prevención, ¿m? Algunas cosas que nosotros ya tenemos en nuestra vida cotidiana, tiene que ver con la creciente tendencia de separación, aun cuando la estadística no lo coloca, porque la estadística tenía presente el tema de matrimonio por civil, y la estadística por lo general no incluye el matrimonio que se junta, digamos, o que conviven, porque eso no está registrado en ningún lado. Entonces conviven con una persona y después se separan y conviven con otra persona y nunca entran en el estamento de las estadísticas, por lo menos generales, ¿no? Las otras sí se puede ver lo que es divorcio, cuando hay más casamientos o hay menos casamientos. Ahí uno entra a la estadística y puede ver si hay o no hay, ¿sí? La disminución de la natalidad tiene que ver con la cantidad de hijos que quiere tener cada pareja, y en el último tiempo lo que uno escucha es la decisión de no tener hijos. ¿Mm? ¿Y ahí qué tenemos para decir? Yo creo que ahí está el trabajo de la prevención. Recuerden que Dios dijo en la creación, multipliquen, fructificad, multiplicaos. O sea, el propósito del matrimonio no es la autosatisfacción, sino también el tema de la procreación. Entonces es importante que a menos que haya algún impedimento en el matrimonio que no puedan tener hijos, pero que el impedimento no sean los estudios, por ejemplo, o porque no tenemos departamento o no tenemos casa. Esos son, eh, o la prioridad ahora es tener un auto, tener esto, lo otro, y no tener hijos, ¿no?
O nosotros queremos recorrer el país o el mundo y si tendríamos hijos no lo podríamos hacer. Entonces, es un tema que vale la pena dialogar eh, como prevención o como trabajo de reflexión, ¿sí? Ayudar a los niños, brindar, perdón, apoyo ante expresiones de pesar, en el sentido de, eh, no, perdón, el aumento de adolescentes tiene que ver con los embarazos. ¿M? Eh, bueno, ahora en realidad está bajando la edad, 8 o 10 años, lamentablemente, con situaciones de abuso. ¿M? Y anoche en un programa justamente mencionaban eh, la cantidad de adolescentes entre 19 y 22 años, no, 17 y 22 años que dejan de estudiar a causa de, el embarazo, ¿no? O sea, no terminan ni la secundaria ni siguen estudiando a causa de los embarazos, ¿no? Eso aquí en el Gran Buenos Aires, es en zona de pobreza, ¿no? La legislación de uniones civiles de homosexuales es todo un tema también que en muchas congregaciones ha creado conflicto y crea conflicto en el sentido de la libertad, ¿sí? Tanto del aborto como la homosexualidad son dos leyes que dividieron no solo a un país entre verde y celeste, sino que a una congregación o algunas iglesias. Y no estoy hablando de un diálogo abierto, estoy hablando de un diálogo privado. Cuando yo hablo de manera privada con las personas, me doy cuenta de la postura que tienen acerca de esos temas. No de manera pública, en un estudio bíblico, en una charla, estoy hablando en una visita, un diálogo y especialmente con los jóvenes acerca de la postura que tienen de aceptación. ¿M? O sea, hay que aceptar a todos y esto lógicamente en todos los sentidos. Y eso es prevención, o sea, ahí nosotros tenemos que educar para prevención también hacia nuestros adolescentes o jóvenes. El tema de los matrimonios por consenso tiene que ver con los arreglos que hay entre los matrimonios y las personas, que en algunos casos ha traído algunos conflictos porque, supongamos, dos personas ya, no sé, 70 años, eh, ya sin familia en la casa, solos, ancianos, ¿cuál sería el motivo para vivir juntos? ¿Mm? Estar acompañados. Pero bueno, un motivo por el cual no se regularizaba la situación de estas personas mayores de 65 años era el tema de que se perdía los beneficios de la jubilación, porque si se casaba, entonces uno de los dos perdía los beneficios sociales y beneficios de la jubilación. Hoy las leyes ya han cambiado y permiten, o sea, cada uno es un bien ganancial, cada uno lo ganó, así que la jubilación por casarse no se pierde, pensión tampoco. Entonces, es como que quedó la historia o el cuento, pero no la realidad. Las leyes han cambiado y hoy tranquilamente las personas se pueden casar y ninguno de los dos va a perder la propiedad, porque ese es un temor de los hijos, entonces no quieren que sus padres se casen
porque van a perder la propiedad. Y los hijos, ahí es otro tema, que ahí los hijos se apropian de la propiedad de los padres, cuando en realidad la propiedad es de los padres, no es de los hijos. La propiedad pasa a ser de los hijos una vez que ellos mueren, pero la propiedad es de los padres. Pero los hijos se apropian y defienden entonces cada uno la propiedad del padre. Pero las leyes hoy protegen a ambas partes. Así que legalmente hoy se pueden casar, digamos, si se quiere usar ese término. Bien, algo sobre lo que mencioné, las familias ensambladas, ¿sí? Que hay todo un tema relacionado al concepto de lo que es padre y madre y abuelos. O sea, ¿por qué un chico que los padres se divorciaron, se separaron y volvieron a ser una familia, tienen que olvidarse de los abuelos o tienen que olvidarse de los tíos o tienen que olvidarse de los primos? ¿Mm? Esto es lo que genera la familia ensamblada, o sea, la familia ensamblada. Ahora vos ya no tenés más contacto con tus primos, con tus amigos, eso ya no están más. Ahora vos tenés otros amigos, ahora vos tenés otros primos, otros tíos, otros abuelos. ¿Mm? Entonces, los más desprotegidos en el tema de la familia ensamblada van a ser los niños. Entonces, cuando uno dice honra a tu padre y a tu madre, a un niño, ¿qué padre? ¿Qué madre? De qué padre estamos? Son cuatro padres ahora, ya no son más dos, son cuatro. Y a los cuatro hay que honrarlos y respetarlos, a menos que honremos solo a dos y a los otros dos no los respetemos. Qué desafío, ¿no? O sea, decir, bueno, decir, a los jóvenes, decir, bueno, ahora vos tenés cuatro padres, ¿eh? Si ya costaba honrar y respetar a dos, imagínense a cuatro. Y no concuerdan con muchas de las vivencias, entonces es difícil poder ayudar a estos adolescentes o a los chicos, ¿no? ¿Cuál es la casa de ellos? ¿Mm? Durante la semana es una casa y durante los fines de semana es otra casa. En definitiva, ¿cuál es la casa de ellos? No tienen una identidad de casa o no tienen una identidad de lugar. ¿Mm? Y dependiendo con quién estén, van a ir a la iglesia o no. Porque a veces se dice que no van porque este fin de semana le toca ir con el papá. La mamá dice, si están conmigo, yo los llevo. ¿Mm? Entonces, eh, es todo un tema espiritual, porque los niños dependen espiritualmente de padres separados, que no consiguen ordenar su vida y no solo su vida es un desorden, sino que también desordenan la vida de sus hijos. ¿Mm? Entonces, la iglesia, si bien muchas veces se habla acerca del bautismo, donde se va a bautizar o donde se va a confirmar, generalmente después suele suceder que es un tema de conflicto. ¿Mm? Entonces, a veces los padres dicen, bueno, que él decida. ¿Mm? Ahora, que los chicos decidan para que un niño pueda decidir, hay que brindarle información.
¿quién le va a brindar información? Y ahí está quizás nuestro trabajo, nuestra tarea de estar sembrando la palabra de Dios y ayudando o escuchando a aquellos niños que vienen a nuestras escuelas bíblicas, y quizás se van con la lección y le decimos, bueno, esto contáselo a tu papá o a tu mamá o hagan una oración juntos, y quizás tengamos que preguntarle más bien con quién lo va a compartir. ¿M? O qué va a hacer con eso, ¿no? Entonces, son situaciones que se nos presentan totalmente diferentes a los trabajos que habitualmente nosotros tenemos, ¿no? Y en todas nuestras actividades influye, ya que no depende ni siquiera de la, como decía, de la madre o del padre, porque bueno, queremos hacer esto con los niños o con los adolescentes, bueno, voy a ver lo que dice el padre o voy a ver lo que dice la madre, si la madre se enoja, si el padre se enoja. Entonces, es todo un tema que va avanzando en nuestra iglesia, y, eh, y necesitamos estar preparados para saber cómo lidiar con estas situaciones que se van a presentar, ¿sí? Para, para nuestra tarea como iglesia, ¿no? Entonces, dentro de la familia ensamblada está este tema de que la etapa inicial, por ejemplo, de los chicos o de los adolescentes, inclusive hasta, no sé, 16 años todavía, los chicos viven como en una fantasía de que los padres algún día van a volver a juntarse. ¿M? O están en una casa y dice, bueno, papá va a volver, algún día va a volver. ¿M? Y entonces se vive como dos caminos o dos situaciones en las cuales, por un lado está la ilusión de los hijos de que algún día los padres vuelvan a juntarse o a vivir juntos y a salir, cuándo vamos a salir juntos y todo eso. Y la realidad es que eh, no va a ser, papá no va a volver, no va a volver más. ¿M? Entonces, y quizás después durante la semana se va con el papá, va y viene al colegio y todo eso, y quizás el padre diga otra cosa, ¿no? No sabemos lo que dice. Entonces, es ayudar a los adolescentes a tomar conciencia, a los chicos, de esa situación, es una tarea eh, que requiere tiempo. ¿M? Pero necesitan ser conscientes. ¿M? De esa situación, ¿sí? Algunos aprovechan la situación, ¿sí? Pero son los menos. Sí. Algunos dicen, no, los chicos se adaptan, no sufren. No, los chicos sufren, no se adaptan a cualquier cosa, sino que las situaciones se plantean diariamente, ¿sí? Hay tres etapas, como decía, de la fantasía o el deseo, y después cuando hay una etapa ya intermedia que empiezan a definirse cuando viene otra persona o va otra persona, supongamos, ahora de golpe yo tengo un hermano y ese hermano no nació con meses de gestación, o sea, un mes. ¿Cuánto tiene tu hermano? Un mes, hermanito. No, ahora mi hermanito tiene 14 años. Rompe todo el esquema de la familia, y entonces eso moviliza
a la familia, porque ahora ya los hermanos no nacen con una edad de pequeño, sino que nacen ya con una edad de decir, bueno, no, mi hermano tiene eh, 20 años, como 20 años, ¿sí? Entonces tenés edades muy, muy diferentes dentro de las familias ensambladas, ¿sí? El espacio, ahora ya pasaría. ¿Hay alguna pregunta sobre familia ensamblada? Voy saltando temas y después al final, quizás si hay algunas preguntas podemos hacer. ¿Sí? Otro aspecto para trabajar en la planificación pastoral tiene que ver con la presencia de los ancianos o las personas mayores en la congregación, en la iglesia o en la vida social. Algunas problemáticas tienen que ver con enfermedades, con la inactividad de la persona, la disminución en capacidad física y la disminución de su economía. Se habla mucho de lo poco que ganan los jubilados. ¿M? Y entonces esa parte es importante tenerla presente, ya que deseamos que los ancianos eh, estén presentes, ¿no? Pero bueno, también tienen su limitación. Y el tema de la soledad. Algunas limitaciones, ¿sí? Escuchan poco, aunque esto no está ahora reservado a los ancianos, ¿no? O sea, hay personas ya con, no sé, 50 años, 50, ya que tienen audífonos, ¿sí? Y no escuchan en la iglesia, porque yo he escuchado de experiencia, no he escuchado, no he visto, porque no tengo audífonos, pero los que tienen audífonos dicen que es insoportable, digamos. Sé que todos juntos hablen o canten, es algo que aturde demasiado. Entonces no le encuentran la posibilidad de escuchar en la iglesia o en la familia, en una reunión familiar, ¿sí? El tema de la visión, el tema del rendimiento corporal y las alteraciones fisiológicas y la pérdida de memoria. Son algunas limitaciones que es importante que nosotros podamos tener. Esto tiene que ver también, o sea, genera conflictos o puede generar conflictos generacionales entre los ancianos y los hijos y llegar a esta situación en la cual, bueno, ¿qué hacemos si estamos de acuerdo con eh, que las personas vayan a un asilo? Ujú. O la familia se tiene que hacer cargo, o hasta qué punto se puede hacer cargo, o en qué situación se puede hacer cargo. Entonces son temas que generan a veces conflictos familiares, ¿no? O sea, quién se hace responsable o quién se hace cargo de esa situación, ¿no? Bien, hay otros puntos que no vamos a tener mucho tiempo, pero quiero mencionarlos como prevención. Ahora surgió mucho en el tema de la pandemia, el tema de la cremación, y esto va avanzando. Y en el tema de la cremación, a veces tiene que ver con qué se hace con el cuerpo o la persona, y lamentablemente hay prácticas que no están siendo muy buenas para las personas. ¿M? Porque bueno, no sé si todos conocen la práctica, pero es la cremación y después tenés que retirar la ceniza. Y bueno, ¿qué haces con la ceniza? Entonces, algo breve en ese sentido es
trabajar el tema de que no esté en la casa, ¿m? Porque pasa a ser un lugar de culto o de recordación o de memoria, y el cuerpo tiene que ir a un lugar, ¿sí? La Iglesia Católica ha realizado algunos lugares especiales, específicos, nuestra iglesia también en otros lugares del mundo, pero bueno, en nuestro país no tenemos, ¿no? Pero sí es, es posible llevar las urnas o a un cementerio, ¿sí? Y eso es lo más, digamos, correcto o lo más aconsejable, ¿no? Pero no tenerlo en la casa. Yo eh, he presenciado algunas experiencias en ese sentido que no recomiendo, especialmente el sentido o la presencia de las urnas de ceniza en la casa, ¿no? Y el tema de la depresión, alcoholismo y bueno, finalmente el más complejo que tiene que ver con la homosexualidad. Cada uno de estos requiere, como dije, un trabajo pastoral o un estudio del tema específico. ¿M? No podemos generalizar para cada uno de estos temas, hagamos algo así, forma general, pero sí son temas, todos estos temas son temas que están afectando a las relaciones de la familia. ¿M? Estos y otros temas, pero yo elegí estos temas para recordar o tener presente, ¿sí? Bien, vayamos al texto yo les había mandado unos textos, sí, vayamos al texto de Éxodo 18, ¿m? Y ahí tenemos algunos versículos. ¿Han podido leer? Este, ahí seleccioné algunos versículos, ¿sí? El 14 al 16. ¿M? ¿Cuál era la observación que le hace Jetro a Moisés? ¿M? ¿Cuál era el tema de cómo era la manera de trabajar de Que él se Moisés? estaba ocupando de todo y perjudicaba a él y también al resto de la gente que se amontonaba, ¿no? Ujú. Y dice la manera en que cómo estaba, dice, él Ah, que estaba, él solo estaba sentado. la gente parada, sí, me dijeron el rayo del sol, ¿no? Tal vez, mucha gente, no sabemos. Y él sentado, y bueno, esa es la primera observación que hace, que yo traigo, ¿no es cierto? Supongamos que alguien viene a hablar con nosotros, ¿sí? Eh, o nosotros nos paramos y hablamos con la persona, o los dos nos sentamos. ¿Se entiende? O sea, la ubicación nuestra es importante frente a la persona con la que estemos hablando. ¿M? Entonces, eh, a veces yo puedo estar tomando mate y la persona no le gusta, y bueno, quizás en ese momento yo tenga que dejar algunas cosas, dejo de tomar mate. Si la persona le gusta, puedo intercambiar, ¿sí? Eh, Ponerse como en la misma altura o en la misma situación con la persona. ¿M? Entonces, esto lo primero que destaca Jetro, entonces, de Moisés es eh, mirar tu postura y la postura de ellos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, de alguna manera, pensar en esa este, postura, ¿no? Que podemos llegar a tener, ¿sí? Con las personas. Y lo otro que tiene que ver ahí en el comienzo es que el texto dice que vienen para consultarle
¿Qué cosa? Para que Moisés le consulte a Dios. ¿Mm? Entonces, la gente veía en Moisés justamente la persona que le iba a hablar a ellos de parte de Dios. ¿Mm? Eh, Quizás es algo que nos va a llevar tiempo a nosotros, pero cuando las personas vienen, justamente tienen que encontrar en nosotros eh, como personas que le vamos a hablar de Dios. No le vamos a hablar de otras cosas, le vamos a hablar de Dios. Entonces, cuando vengan las personas, tengo que ser cuidadoso de lo que yo le hablo. ¿Mm? Y la persona se tiene que retirar en ese momento en que yo esté hablando, convencida de que yo le hablé de Dios. ¿Mm? Esa dificultad yo la encuentro con el catecismo o con otros libros, ¿no? O sea, cuando yo le hablo del catecismo, entonces, pero si yo le hablo de la palabra de Dios, también le estoy hablando del catecismo. Pero a veces usamos términos que son los mismos. O sea, porque si uno lee el catecismo o lee las confesiones o lee, es palabra de Dios, ¿no? Entonces a veces como que da la impresión de que la persona se va convencida de que yo conozco las confesiones, conozco el catecismo. No es ese el sentido, digamos. Yo igual lo voy a conocer, ¿sí? Pero para mí, pero lo que la persona tiene que saber es que el texto bíblico, las palabras que yo le doy, yo las saqué de la Biblia. ¿Mm? Yo, aparte de haber leído el catecismo, fui a la Biblia, busqué y estudié y efectivamente eso es lo que dice, ¿no? Entonces, el, el- la gente viene para que yo le hable o cuando busca, no de mi experiencia, sino de lo que Dios dice en su palabra. Entonces, Pastor, sí. no, digo, viendo acá estos versículos, digo, también qué importante como pastor tener personas sabias, ¿no? Dentro de una congregación que te puedan hacer ver de una mirada desde afuera, ¿no? Decir, Ujú, bueno, te estoy viendo que no estás pudiendo, no estás llegando, querés hacer todo. Y también qué importante es, porque acá habla de enseñarle, ¿no? ¿No? ujú, De enseñar, ¿no? Que creo que hoy por hoy hay, por ahí hay un recelo por ahí los pastores quieren hacer todo, por ahí no se dejan ayudar o no quieren preparar personas. Digo, qué importante de tener personas preparadas, ¿no? Y enseñarles y uno ocuparse, como bien dice acá, ocuparse de las cosas importantes, pero preparar en la congregación, tener esa visión, esa mirada, decir, bueno, esta persona va a funcionar, pero es importante también la preparación, ¿no? Y qué importante también eso, tener personas que te puedan ir viendo desde otra perspectiva. Dice, mira, estamos notando que te estás cansando, te falta esto y estás descuidando otras cosas importantes. Por eso digo, ujú. cuenta un poco que por ahí hay pastores que no te dejan intervenir o que quieren hacer ellos todo, y bueno, yo creo que acá está reflejado en este Sí, pasaje. y puede ser que pastores que estén como Moisés, ¿no es cierto? Que no vean a la gente. O sea, él creía que él era el único y no veía, o sea, los líderes estaban. No era que no estaban los líderes,
Entonces, pero lo que trae Jetro justamente como consejo a alguien de afuera, que le hace ver a Moisés, es ese cansancio físico, ¿m? Y mental. Entonces, justamente esto que trae Néstor va a eso, ¿no? No, no vas a poder hacer todo. O sea, no creas que vos vas a poder hacer todo y no creas que Dios solo te quiere a vos. O sea, Dios quiere eh, otros líderes, otras personas. ¿M? Y para eso tenía que capacitarlo. Sí, sí, Moisés tenía que dedicar tiempo a la capacitación, ¿sí? Había que instruir. Y cuando le dice que él tenía que elegir varones, también le dice de qué manera eran varones respetables y temerosos de Dios y confiables. Se le da como una orientación, eso está en el versículo 21. ¿M? Y al mismo tiempo dice, dale responsabilidades, tareas. Y de acuerdo a la capacidad de cada uno, era la responsabilidad de cada uno. Eso está en la ofrenda de los talentos. O sea, Dios da los talentos según las capacidades de cada uno. Entonces, no es que todos van a poder hacer de todo, pero sí hay cuestiones pequeñas, inclusive hoy, por ejemplo, en el ingreso a lugares donde solamente las mujeres van a tener posibilidad de ingreso, en los hospitales, por ejemplo, cuando una mujer se opera, y a veces el pastor en ese momento urgente no puede entrar por ser varón, pero una mujer sí puede acompañar, ¿sí? Entonces, dar ese espacio, instruir, capacitar y no creer que el pastor justamente tiene que estar en todos lados o debe estar en todos lados, porque eso es lo que le advierte Jetro a Moisés. Te vas a cansar. Y no solamente te vas a cansar vos, sino que la gente se va a cansar de esperar. Va a decir, va a ser mucho tiempo el que tiene que esperar la gente hasta que vos estés desocupado. No, y aparte, digo, nosotros llamamos a un pastor que tiene la función por la cual lo llama una congregación para administrar los sacramentos eh, públicamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si descuidas eso? Entonces, yo Ujú, creo que también, decir, bueno, ¿cuál es tu trabajo? Obvio que abarca muchas cosas, pero bueno, ¿para qué fuiste llamado y ordenado, ¿no? Por una congregación? Entonces, eh, no descuidar eso, ¿no? Y lo ujú, bueno también está que el hacer caso también. ujú, Él escuchó, oró seguramente, y bueno, le hizo caso en este ujú, caso era su suegro, pero yo me imagino un anciano, una persona de la comisión directiva, en nuestra congregación, es gente que, bueno, que ven y te aconsejan, y lo importante también es eso, es por lo menos escuchar y en este caso, bueno, atendió al llamado de atención, ¿no? ujú. Sí, por eso la última frase dice, hay grados de conflictos y grados de responsabilidades. A él le llevaban cuestiones que las podía solucionar un anciano, ¿sí? Entonces, eso es lo que deriva o piensa en las personas. Pero también es importante el reconocimiento en la congregación en este sentido, ¿sí? Lo que ellos estaban haciendo estaba relacionado a la aplicación de la palabra de Dios y también al oficio de las llaves. O sea, por ahí nosotros tenemos ese aspecto de que el oficio de las llaves es dado solo al pastor. ¿M? Entonces el texto de Santiago dice, confiésense unos a otros y perdónense unos a otros, ¿sí? O sea, extiende un poquito más el oficio de la llave. Cualquier miembro puede ir y amonestar
o un laico o colaborador o un anciano puede ir y dialogar con esta otra persona. Entonces, quizás es importante, sí, que la congregación reconozca. A veces se ata mucho al cargo, sí, el presidente de la congregación. Debería ser más de acuerdo a los dones y capacidades de las personas, no tanto a los cargos. Entonces, esta persona tiene capacidad de discernir y de ayudar a una persona. Y no necesariamente dice yo, cargos no quiero ocupar, pero ahí puedo ayudar. ¿M? O sea, no necesariamente tiene que ser presidente. Pues digo esto como es habitual en la práctica, ¿sí? Como el presidente o alguien de la comisión, no necesariamente. Sí, o sea, el anciano no necesariamente tiene que ser un integrante de la comisión directiva. Puede ser una persona que tenga conocimientos bíblicos, ¿sí? O de consejería. Pero es importante entonces eh, ver, ver más allá de lo que nosotros vemos. A veces creemos que es una sola persona la que tiene que hacer todo. Y acá Jetro le dice, Moisés, no, si lo hace uno se cansa y el esfuerzo físico lo va a sobrepasar. Eso no lo va a ayudar para nada, ¿sí? Bien, eso es lo que entonces este texto nos ayuda a pensar. Los otros textos que están aquí, el de Isaías, tiene que ver, el primero es llamativo en el sentido de que es un llamado de atención a los que hacen pactos con la muerte. ¿M? Y esto existe, lamentablemente, en los adolescentes, por internet, en los juegos trágicos, donde se asfixian hasta un límite, donde practican o aprenden, digamos, eh, acerca de la magia. ¿M? Existe la magia blanca, la magia negra y un montón de otras magias, ¿sí? Y el culto a San la Muerte, ¿m? Que es un culto muy difundido en zonas, bueno, pobres o es como que los están dispuestos a morir, digamos. Este culto a San la Muerte existe y en muchas personas y muchos juegos, lamentablemente, llevan a los chicos a ese extremo, ¿sí? El tema de la construcción de las imágenes o la utilización de los recursos, madera, metales, piedra o lo que sea, para la construcción de ídolos. Y la pregunta que hace el profeta es, ¿quién le da forma a los ídolos? Y esto es lo que tenemos que transmitir o enseñar y al mismo tiempo también quién le da, por ejemplo, forma o le da sentido de que usando una cinta roja vas a estar protegido, ¿sí? ¿De dónde lo sacas? ¿Sí? O sea, son humanos, son enseñanzas humanas. Ese sentido, digamos del mal de ojos o de este, algunas cosas que son en la práctica para mucha gente verídica, depende de la zona, pero es importante enseñar de que no es así. En el versículo 18 justamente dice, eh, nos va a costar hablar con estas personas. ¿Por qué? Porque no entienden, porque no razonan y no distinguen entre mentira y la verdad. ¿Mm? O sea que por más que querramos hablarle, nos va a costar hablar con estas personas porque es una tradición a veces muy fuerte o arraigada de los padres, ¿sí? O sea, ver
la luz mala y otros dioses, digamos, el gauchito Gil o la creencia que si va a pasar por corriente, si no parás te va a pasar algo, o la difunta Correa, son muy, muy fuertes y a veces hay como cristianos que lamentablemente se prestan para esas creencias, ¿sí? Y finalmente los textos también de el de Gálatas, ¿sí? Que hace referencia en los versículos 17 y 18, que así como hay gente que está muy interesada por las cosas buenas, hay gente que está interesada por las cosas malas, ¿no? O sea, las personas rencillosas, siempre buscando problemas, siempre buscando discusiones, eso existe. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de eso y saber cuál es el objetivo a veces que hay detrás de alguna conciencia, ¿sí? Y el texto de Gálatas 6 hace referencia a que nuestra conducta y la conducta necesita ser puesta en evidencia en relación a la palabra. Ese texto decía que yo no me puedo comparar con otro y decir, el otro también lo hace, o yo lo hago mejor que el otro, o no lo hago tan mal como el otro, ¿m? Sino que la vida de cada uno no tiene que fundamentarse en la comparación, ¿sí? No soy tan malo como los demás, ¿sí? Entonces a veces las personas comparan y creen que como hay otros peores, entonces ellos están habilitados para hacer lo que ellos quieren y no es así. No, Dios no me está diciendo compárate con otra persona, me está diciendo compárate con la palabra de Dios a ver si la palabra de Dios es la que te va a decir si está bien o está mal, ¿sí? Entonces, a veces en los conflictos, bueno, el otro empezó, bueno, pero yo también continué, yo podría haber parado. Y como el otro empezó, me da derecho a mí a retrucar o también a actuar de esa manera, ¿sí? Y necesitamos ayudar a juzgarse o examinarse, como dice San Pablo, con estos tres pasos que nos trae también la enseñanza del catecismo de freno, espejo y regla. Bien, hasta aquí entonces tenemos nuestra participación. Si hay alguna consulta o alguna parte que les haya quedado, como dije, siempre estoy a disposición para este, las consultas o las preguntas que se quieran hacer y este, veremos. Muchas bendiciones para todos. Buenas noches, no se vayan. Vamos. Hay Seguimos. anuncios. Hay En anuncios. principio, bueno, gracias, Pastor Gerardo, por guiarnos hasta acá. Ahora comienza la segunda mitad de la materia. Dios mediante, el martes que viene arrancamos con la unidad 7. Ahí estoy subiendo ya las lecturas. Vamos a tratar de usar también las lecturas durante la clase, así que traten de leerlo. Atrás hay un verdadero falso y una consigna. La lectura de la clase que viene, por ahí técnicamente les va a resultar un poco compleja. Van a tener que releer algunas frases, pero después se van a dar cuenta que es muy interesante. Este es un filósofo coreano que está trabajando mucho el tema de los rituales. Vamos a trabajar ahí alguien que desde el mundo secular reivindica la necesidad de los ritos y los rituales. Les va a gustar. Así que ahí vamos a arrancar
con esa lectura y bueno, vamos a entrar en toda esta parte de jornadas y pasajes, los ciclos de la vida, las etapas liminares, bueno, cuestiones que vienen de la antropología, pero las abordamos desde lo pastoral y lo bíblico. Así que bueno, si Dios quiere, nos estamos viendo el martes que viene. Estos días van a ser bastante intensos para mí. Estamos viajando el jueves de madrugada a Misiones, tenemos jornadas de crecimiento allá y regresamos el lunes. Así que vamos a estar viajando todo el lunes que viene de vuelta, así que el martes espero encontrarlos si todo prospera. ¿Mm? Gente. Eh, después, no, creo que eso está en el programa, cómo vamos a hacer no va a haber un examen, sino un trabajo integrador. Habíamos hablado de algo así, este, para que no sientan la carencia de una instancia examinadora y evaluadora. Esa siempre va a estar. Así que la idea es que se pueda trabajar eso, ¿sí? Bueno. Por mi parte No, también, buenas noches. Ahí con Jorge y con Mariano nos estamos viendo, Dios mediante, no sé si el jueves a la noche o viernes a la mañana. Tenemos a uno herido en el grupo, Catriel está reponiéndose un cuadro viral y no sabemos si se va a reponer lo suficiente como para viajar, pero igual ya somos un sexteto así, bueno, seremos un quinteto. Te mando un Si no lo abrazo. llevamos para Miguel. Sven, también, sí, obviamente estás ahí con la cámara apagada y perdón que te pasé por alto. Bueno, un abrazo. Buenas noches. Dale, abrazo. Nos vemos. Buenas Chao, chao. noches, los estamos Bendiciones. esperando. Chao, chao.